Bueno, bienvenidos a esta primer clase virtual de la asignatura de Pedagogía. Nosotros nos hemos encontrado presencialmente el día sábado, el día 1 de junio, el 1 de junio, en el anexo de Río Mayo para el 819. Es importante y quería hacer esta introducción, luego vamos a hacer una puesta en común bien breve entre todos, para lo siguiente. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de pedagogía, la primera palabra que nos viene a la cabeza o la primera pregunta es ¿qué es pedagogía? Entonces, a partir de eso, uno comienza a tener interrogantes, comienza a pensar, ustedes van a ir al seno de la escuela, van a realizar prácticas profesionales, van a hacer observaciones, ayudantías, y lo primero que le van a preguntar es ¿qué es la pedagogía? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a decir que la pedagogía es una ciencia. Escuchen acá, esto es muy importante. Hay muchas formas de poder entender a la pedagogía. De hecho, si ustedes se ponen a indagar un poco, van a encontrar el pensamiento latinoamericano que habla justamente de cómo se podría llegar a especificar la pedagogía, cómo podría llegarse a pensar diferentes definiciones. Pero para nosotros, la pedagogía específicamente, vamos a partir de la idea que dice que es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque está atravesada por diferentes disciplinas y pertenece al campo de las ciencias sociales. La disciplina como ciencia está atravesada. ¿Cómo la podemos entender de la siguiente manera? Imaginemos acá que tenemos un rectángulo de un determinado color, y ese rectángulo, estamos poniendo un ejemplo bien reducido, eso se llama educación. En el contexto de educación, las escuelas, los niveles, aquello que hablábamos y analizábamos en clase, ¿recuerdan? Todo eso dentro de un rectángulo imaginario. Supongamos que eso es educación. Todo ese campo que se llama educación está atravesado por la pedagogía. La pedagogía permite no solamente construir un discurso pedagógico, científico, permite tener estrategias, permite pensar en recursos, permite establecer una mejor relación entre el docente y el alumno y el docente, la comunidad educativa, la familia. La pedagogía como ciencia sirve justamente para poder pensar e intervenir dentro del campo de la educación, ¿sí? Ahí tenemos por ahí un audio colgado, les pido por favor que silencien los micrófonos, ahora vamos a hablar, vamos a compartir entre todos, pero por favor seamos prolijos con esto, ¿sí? Nosotros, entonces, vuelvo acá, retomo esto, vamos a partir de la idea de que la pedagogía es una ciencia. Si a ustedes les preguntan, ¿y qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia. Es un punto de partida. Luego, con el paso del tiempo, con lo que ustedes vayan construyendo, con las carreras que escojan después de esta formación inicial, seguramente van a tener su propia definición, su propia interpretación, pero acá es importante que nosotros, no obstante, tengamos a mano esto que nos permite a nosotros pensar desde un punto de partida. Eh, Vimos en la clase presencial justamente el análisis del primer capítulo del ABC o la introducción del ABC de la pedagogía, escrito por Silvina Greenberg y Abregu. Tiene un par de años este texto, pero es muy interesante porque dice la educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, ese es el nombre, y el primer capítulo en el cual vamos a comenzar a introducirnos. Para que tengan una idea, yo les voy a compartir acá lo siguiente, que tiene que ver justamente con la asignatura que nosotros vamos a estar, como es, trabajando, que en este caso es de pedagogía. Yo les pido que me tengan un poquito de paciencia. Y acá tenemos el cronograma editable. Como verán, yo les voy a compartir ahora pantalla, ¿sí? Entonces yo voy a compartir acá la pantalla y me voy a ir directamente, en este caso, a la pantalla de la plataforma. No sé si la están viendo, pueden contestar. Nosotros acá tenemos las clases, ¿sí? ¿Pueden visualizar, chicas, la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, gracias, Lirian. Mirá, miren, Sí. nosotros acá tenemos la clase 1. La clase 1 lleva el nombre de la educación como práctica cultural y social compleja.
Antes de poder preguntarles algo a ustedes, voy a leerle la programación número 1 de esta clase, que justamente está relacionada con el propósito, los objetivos, los ejes de contenido y el autor o los autores que vamos a trabajar. Mientras carga, sabemos que por ahí es lenta, yo le voy a ir leyendo desde acá. No sé si están viendo esto que estoy compartiendo. ¿Pueden visualizar esto que dice cronograma? A mí se me tildó en donde está en el Acá. aula y dice programación 1. Programación 1. Sí, bien. Ah, acá está. A ver, acá está. Fenómeno. Ahí está. Ahí está. Excelente. Excelente. Bueno, mientras yo permito, a ver, acá. En programación 1 vamos a tener el cronograma con lo que vamos a trabajar. Esta es la semana número 1 y el propósito y el objetivo de esta asignatura en este primer punto, en este primer tema, es generar acompañamiento para que se produzca reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones históricas, políticas, culturales y sociales, por supuesto. Y el objetivo es que puedan valorar los procesos identitarios de los otros en sus contextos socioculturales. Como actividades en clase presencial, nosotros presentamos las asignaturas, ahora tratamos de hilvanar un poquito más fino respecto al significado de pedagogía, y pudimos hacer una introducción breve al fenómeno multidimensional. Quiere decir multidimensional porque hay diferentes formas de ver a un objeto determinado de estudio, diferentes formas de entender a la educación, diferentes formas de entender a la escuela, diferentes explicaciones. ¿Recuerdan cuando trajimos a colación la imagen de Pepe Mujica en ese significado que él decía, educación es, o mejor dicho, se educa en la casa, en la escuela se aprende? Todo eso tiene que ver con las múltiples miradas. Bueno, vamos a ver ejemplos concretos, vamos a tener la comunicación y en la clase virtual nosotros vamos a hacer un video emitido por parte, bueno, del profesor, que esto es en la plataforma, sobre la presentación de la pedagogía y luego la recuperación de saberes previos. Vamos a ir construyendo un glosario entre todos. El tema es significado polisémico de la educación, que comprende el reconocimiento de objetos culturales, la comunicación y el lenguaje, que son históricos, las interpretaciones subjetivas de lo que significa educación, eso pudimos ver algo en clase presencial, el ejemplo del expresidente de Uruguay, abordaje inicial, comprensión de la pedagogía como ciencia en el campo de la educación, comprendida dentro de las ciencias sociales. Los autores son Girt, Grinberg y Abreu en el ABC de la pedagogía, y estamos establecidos en el capítulo número 1 que pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Esto corresponde, estudiantes, a la unidad número 1, que se llama Introducción al fenómeno multidimensional, la educación como práctica cultural social compleja. Bueno, esto era necesario que yo se los diga para que sepan más o menos por dónde vamos. Escucho, ¿qué les pareció la primer clase? Los escucho, no se peleen, ¿eh? O las escucho, no se peleen para... Acá, dejar de compartir la pantalla. ¿Están del otro lado? ¿Pueden responder? Miren que se nos va el tiempo, rápido. Lirian, ¿qué te pareció la primera clase? ¿Cómo podés hilvanar esto que nosotros estamos hablando respecto a la pedagogía como ciencia? ¿Cuáles serían tus aportes? Me corrí, profe, porque mi hijo no para de hablar, no me puedo concentrar. Hablar referido a la primera clase, porque yo recién entré a esta y escuché parte porque hasta que activé, hasta que entendí la aplicación. ¿Está hablando de la primera clase abordada físicamente, o sea, personalmente, o esta virtual? La clase primera, la que vimos presencialmente, esta es la correlación de la clase presencial, ¿sí? Es la continuidad de la clase presencial. Por eso le pregunto, usted habló de esto como ciencia y yo la enganché la última parte. Claro. Nosotros lo que dijimos es una breve introducción respecto a lo que es pedagogía. Dijimos que pedagogía es una ciencia. Si a ustedes les preguntan en cualquier parte, nosotros tomamos a la pedagogía como una ciencia que atraviesa a todo el contexto, el campo de la educación. Hay muchas premisas que tratan de explicar qué es la pedagogía. Ustedes se van a encontrar con pensamientos latinoamericanos,
con pensamientos decoloniales, con pensamientos, un montón de tipos de pensamientos que van a decir, no, la pedagogía es esto, la pedagogía es un encuentro. No, no, no. Para nosotros, la pedagogía es una ciencia porque está atravesada por muchas disciplinas, está en el campo de las ciencias sociales, tiene métodos científicos, tiene estrategias pensadas, está atravesada por los estilos de aprendizaje, la investigación académica, un montón de cuestiones que le dan sustento para decir, bueno, esto es evidentemente una ciencia. ¿Sí? No es una disciplina. Bien. Pero nosotros queremos recuperar acá lo importante del ABC de la pedagogía, es decir, si yo te pregunto a vos, ¿qué es educación? ¿Qué recuperas de lo que nosotros vimos en la clase presencial? Y educación, según la clase presencial o lo que me quedó, es que es un proceso que es social, cultural e histórico. Bien. Que se va construyendo sí o sí en lo social, por lo que comprendí, porque el hombre interactúa con sus semejantes, entonces él va aprendiendo cosas. Y la educación, para poder transferirse, o sea, producirse y reproducirse, necesita de ese agente social. Y bueno, cultural porque mantiene viva justamente la cultura de una sociedad y bueno, a través de ella va pasando, ¿no? De generación en generación, qué sé yo, por ejemplo, pueden ser festividades, celebraciones, incluso se podría decir que cada lenguaje al tener su particularidad también puede ser como cultural también, ¿no? Y es histórico también porque va pasando de generación en generación Bien. y se puede ir modificando, pero siempre está de acuerdo a la necesidad de ese grupo social en ese contexto, ¿no? Que la educación puede ir modificándose para satisfacer la necesidad de ese grupo en ese determinado tiempo. Bien, muy bien, Lirian, muchas gracias. Si yo le preguntara, por ejemplo, yo acá tengo a Belén, a Gómez, Rocío, a Florencia Ríos, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué aporte pueden hacer pensando en la educación como una práctica social? ¿Qué ejemplo pueden dar? ¿Me escuchan? Profe, habla Valeria Vázquez, Bien, estamos junto Valeria. con Luciana Necul. Bueno, Bueno, el otro día en clase de decirle que Luciana es mi hija, así que vamos a compartir las clases virtuales juntas. no hay problema. Y el ejemplo que pidió puede ser, disculpe que yo me interrumpa, ¿no? Interrumpa a las compañeras. No, no, está Puede bien. ser en una cancha de fútbol, un equipo de fútbol, ellos lo está educando el profe o el entrenador y ellos tienen que habituarse a la actividad que van a realizar, que es el deporte, y a través del deporte socializan, aprenden, interactúan con otros, y creo que ese sería un ejemplo. Nosotros acá, teniendo en cuenta lo siguiente, si ese ejemplo traído por la compañera, ¿sí? De la cancha de fútbol, de la gente que está jugando al fútbol en un determinado espacio que no es la escuela, ¿cómo lo podemos asociar dentro del seno de la escuela? El mismo En ejemplo. el trabajo en equipo, Bien, trabajo en equipo, específicamente. hacer actividades en grupo. En el Bien, área de educación física, profesor, lo muy podríamos bien. ubicar como Ahí hay una una. ¿Dónde recreación, más? ¿Dónde más? Recuerden cuando fueron a la escuela, ¿qué había en la escuela? Educación física, ¿qué más? actividad de práctica, Actividad música, sí. En el recreo, materias especiales, el recreo, en sí. el recreo, en el patio de la escuela. Todo lo que se trabaja en equipo también puede ser extraído y comparado y dándonos cuenta de que la educación es social. Porque el fútbol no solo se practica en el patio de la escuela, sino también en la cancha, sino también en el barrio, sino también en la calle, en diferentes lugares que nos permiten a nosotros entender que la práctica es totalmente social y que también la practicaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros y también nosotros y nuestros hijos. Bueno, les propongo lo siguiente, para que no se nos pase más el tiempo. Vamos a leer el capítulo número 1, vamos a hacer una lectura comunitaria. El capítulo número 1 que es este. No sé si todos tienen el libro a mano, a ver si me pueden responder. No, Yo lo tengo en la profesor, no lo tengo a mano. ¿No lo tienen a mano? Yo lo tengo en la compu, voy a ver si puedo.
Bueno, tranquilo. Yo tampoco, profe, no lo tengo. Bueno, yo los voy a compartir por acá por la plataforma, a ver si lo podemos compartir. Voy a ir al libro, acá está. ¿Están viendo todo el libro? ¿El libro este del ABC de la Pedagogía, el capítulo 1? Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a tratar de leer un poco. No sé si todos pueden ver esto que yo estoy viendo, no sé si lo ven bien o lo ven mal, la verdad es que es bastante tedioso esto. A ver acá. El primer capítulo dice, pregunta en realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Yo voy a arrancar leyendo, después alguien que tenga la posibilidad de leer, que levante la mano o que me diga yo sigo, profesor, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. A ver, aguardemos un segundo. Acá. Quiero tener esto. Bien. La educación, un fenómeno de toda la humanidad. Todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas dentro de la escuela y fuera de ella. Hay educación cuando una madre enseña a su hijo a hablar, cuando el maestro enseña a escribir y cuando un amigo indica qué ropa usar en una determinada ocasión. Desde esta perspectiva, todos sabemos de educación porque todos vivimos la educación. Si se reuniera a un grupo de personas de diferentes edades y se les preguntara rápidamente qué entienden por educación, es probable que asocien este concepto con los de la escuela y la enseñanza. En muchos casos hablarían también de buena y mala educación. En otros podrían llegar a responder también que ella tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades humanas o de la personalidad. Tal sería la variedad de las respuestas, y todas ellas verdaderas, por lo menos en cierta medida, que se generaría la sensación de que el concepto de educación significa algo más que abarcador que cada una de esas respuestas en particular. En este primer capítulo nos proponemos entonces presentar algunos aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo y revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema. Pregunto, chicas, acá, miren, ¿a qué le hace acordar esto? Acá las autoras ¿de qué hablan respecto al significado de educación? ¿Qué dicen? ¿Es fácil hablar de educación? ¿Es simple? ¿Están escuchando? Y es algo... ¿Ahí me escucha, profe? Sí, sí. La educación ahí lo plantea como algo, un proceso por el que todos pasamos, desde la socialización primaria que tenemos con la familia, con nuestros cuidadores, nuestra madre, y, y ahí vamos aprendiendo ciertas cosas que también de alguna manera es educación. ¿Qué más? ¿Alguien más que aporta? ¿De qué más hablan las autoras? ¿De qué hablan? ¿Alguien más que se anime? Y eso, de que es muy difícil realmente hablar de un concepto de educación porque como que siempre lo estamos englobando con la escuela, con el proceso educativo, o sea, con el proceso de enseñanza formal que ya se da dentro de la escuela como institución, pero que en realidad, como dice, bueno, pero da como una introducción de que constantemente nos estamos formando, por ejemplo, la madre que educa al niño, pero que es difícil dar una definición. Sí, Josefina, ¿querías decir algo? No, profe, Bien. Escuchen, estoy leyendo. está bien lo que dice Lirian, es acertado, pero acá las autoras están justamente poniéndonos en contexto. Dicen siempre que la definición es un tanto genérica, la definición de educación no es tan simple. Lo que están diciendo es que tiene un significado polisémico, por eso hay que estudiarla. Para poder llegar a la conclusión de que tienen diferentes aspectos como lo social, lo cultural y lo histórico, ellas hacen un análisis descriptivo, reflexivo sobre el tema, indagatorio sobre el tema, en diferentes autores y se apoyan en la historia de la humanidad para decir, bueno, la educación entendida como práctica social, cultural e histórica es esto. Bueno, para llegar a eso, las autoras dicen, hay diferentes perspectivas. Un montón de personas pueden hablar de educación, pero no significa que eso sea en el contexto de la educación, valga la redundancia, significa que sea educación. Por eso poníamos el ejemplo del expresidente Mujica, que daba
por ahí una definición más política que otra cosa respecto a qué es lo que se hacía en la casa y qué es lo que se hacía en la escuela. Como dicen las autoras, son todas ellas verdaderas, por lo menos en cierta medida, pero no quiere decir que estas concepciones, estas interpretaciones sean verdaderas o genuinas, ¿no? Por eso nos proponen leer lo siguiente. ¿Por qué educamos? La necesidad social de la educación, seguramente, alguna vez a lo largo de nuestras vidas como estudiantes, en especial frente a algún examen, nos apareció este pensamiento. Si tal filósofo, científico o artista no hubiera existido, yo no estaría estudiando esto. O frases como la siguiente. Si Platón no hubiera nacido, yo estaría haciendo otra cosa. Estos pensamientos nos inquietan porque a veces nos es difícil entender por qué estudiamos algo determinado. A veces realmente parece no tener ningún sentido. Pero todo eso que hacemos o estudiamos, posee un origen, una genealogía. Es el producto de múltiples procesos, por lo general desconocidos por nosotros. Si tal o cual filósofo, científico o artista no hubiera existido, no estaríamos estudiando su obra. Esto es cierto, sin embargo, careceríamos de algunos descubrimientos o ideas que hacen nuestra vida más confortable o interesante. Y además, probablemente estaríamos estudiando otra cosa o educándonos de otra manera. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda la sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o cada grupo social tendría que reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Volver a descubrir el fuego, inventar signos para la escritura, reconstruir la fórmula para elaborar el papel, reconquistar los saberes para edificar una casa o para curar ciertas enfermedades. Hacer esto en lo que dura una sola vida es materialmente imposible. Si bien por razones éticas no se realizan experimentos sobre los efectos de la carencia de educación en un individuo, a lo largo de la historia, entre los siglos XIV y XIX, se conocieron más de 50 casos de niños que vivían completamente aislados de la sociedad, niños abandonados en selvas que lograron sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, llamados niños lobos. A partir de ellos fue posible observar algunas consecuencias de la falta de educación. Bueno, hasta aquí. ¿Qué les resulta este texto? ¿Qué preguntas tienen para hacer? Preguntas, no, lo que dice es que la educación es un fenómeno necesario e inherente porque sin la educación y sin la transmisión que vienen de nuestros ancestros, nosotros no podríamos haber sobrevivido y que necesitamos del otro, o sea, de la sociedad para poder sobrevivir, porque si nosotros tendríamos que reconstruir, como dice el ejemplo, no sé, la rueda, el fuego, los materiales necesarios para construir una casa o las técnicas, sería imposible hacerlo en lo que prácticamente duraría la vida promedio de una persona, o sea, de un humano. Entonces necesitamos de esos saberes que vienen de miles de años y que fueron pasando y evolucionando hasta la vida más tecnológica que tenemos hoy en día, ¿no? Bien. Más fácil o más cómoda, por sí. Claro. Y bueno, y después da el ejemplo. Fíjense esto, acá da el ejemplo, como dice la compañera, de el niño lobo o el mal llamado salvaje de Aveyron, ¿no? Recordemos que es otra época, la gente le ponía un título muy peyorativo, un título muy discriminatorio. Jean-Marc Itard, que fue un investigador, un médico francés, Itard lo que dice de este niño, que lo mal llamaron salvaje de Aveyron, que fue encontrado en los bosques, dice: sus ojos sin fijeza, sin expresión, erraba vagamente de un objeto a otro, sin detenerse nunca en ninguno, tampoco instruidos por otra parte, y tampoco ejercitados en el tacto, que no distinguían un objeto en relieve de un cuerpo dibujado, el órgano del oído, insensible a los ruidos más fuertes como a la música más conmovedora, el de la voz reducido a un estado completo de mudez, dejando solamente escapar un sonido gutural y uniforme. El olfato de este niño que no tenía educación, tampoco cultivado, que recibía con la misma indiferencia el aroma de los perfumes y la exhalación fétida de... Bueno, acá estamos terminando en 10 minutos nos volvemos a conectar. Recibía con la misma indiferencia el aroma de los perfumes y la exhalación fétida de los desechos
que llenaban su cama. Por último, el órgano del tacto restringido a las funciones mecánicas de la aprehensión de los cuerpos. Escuchen esto. Con esto que está diciendo Itard, en el análisis del comportamiento del niño de Aveyron, que ellos llamaron salvaje de Aveyron, mal llamado así, aquí se puede comprobar que hay en la educación aquellos que nos enseñan los ancestros, que tiene que ver con el reconocimiento de objetos culturales. Atención con esto porque es muy importante. Reconocimiento de objetos culturales. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos objetos culturales? Los objetos culturales son justamente fijar la vista, reconocer que es una silla, reconocer que es un vaso, reconocer que es una cama, reconocer que es estar sucio o no estar sucio, reconocer los aromas, reconocer, fijar la mirada, tener gusto por la música o no. Es decir, el reconocimiento cultural está dado por, en este caso, por el tema del aspecto o la socialización a través de lo que se conoce como educación. Nosotros, acá nos quedan unos breves minutos, apenas se corte, vamos a hacer una conexión más, muy breve, de 15 minutos, para poder redondear un poco más el tema y luego pasar a trabajar directamente en tiempo asincrónico en la plataforma. Chicas, yo les quiero preguntar, en referencia al niño de Aveyron, ¿ustedes habían leído algo del reconocimiento de los objetos culturales? Alguien que me responda que no sea Lilian. Florencia, Josefina. No, yo no había leído. No, yo tampoco. No habían leído. No. ¿Pueden entender qué son los objetos culturales? Sí, ahora sí. Bien. Sí. Entonces, cuando uno se introduce en este tipo de texto, por ejemplo, cuando uno va a leer al doctor o al científico Itard, que analizó el caso de Aveyron, por allá, por esos años en Francia, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, que uno cuando va a utilizar el chat perplejidad, por eso lo dábamos en clase, lo va a utilizar en el contexto. Si ustedes encuentran una palabra complicada en el texto, tienen que poner justamente decime qué es objetos culturales en el contexto de educación. Así se pone. Entonces van a saltar diferentes variables, pero le va a dar una aproximación a lo que ustedes intentan saber o descubrir. ¿Quedó claro? Sí. Acá, Sí, en el caso de Aveyron, ¿por qué creen ustedes que Itard dice, bueno, este niño vagaba su mirada de un lugar a otro? ¿En qué perjudica eso, por ejemplo? Si ustedes tienen que imaginarse a un niño para poder ayudarle a escribir, introducirlo en la escritura. ¿Es importante que fije la mirada? ¿No es importante? ¿Qué piensan? Sí, es importante porque la concentración, digamos, del nene. Bien, ¿qué más? Puede ser. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden Yo agregar? hice lo mismo que Rocío, creo que había hablado recién que decía lo de la concentración. ¿Sí? Pónganse ustedes Yo en su pienso lugar. lo mismo. Si ustedes están mirando de un lado al otro, antes que se nos corten los 10 minutos, sean rápidas y participen sin miedo. Si ustedes no fijan la mirada, ¿pueden ubicarse en la plataforma del 819? No. No se puede. Imposible. Imposible. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, tienen que ingresar a la clase número 2, por favor ingresen a la clase número 2, ¿ustedes podrían llegar a hacerlo? ¿En qué piensan que se dificultaría? ¿Sería fácil? ¿Sería imposible? Sería imposible porque él no tiene educación, él viene de la selva, es una persona que no está instruida, nunca se actualizó, entonces creo que, en lo personal, creo que sería imposible. Bien. Ahora, nosotros Yo- podríamos... Sí, escucho. Yo no sé si sería imposible, pero sí que sería difícil, digamos, porque usted mencionaba esto de que tenía la mirada perdida o como que se distraía con otras cosas al ver cosas nuevas. Pero yo creo que sería cuestión de que empiece a concentrarse y eso, pero sería difícil llegar al objetivo, pero no imposible. Muy bien, muy bien.
Todo puede ser, digamos, corregible, todo puede ser, digamos, encauzado si es que se puede, ¿no? Porque hay casos que no se va a poder. Pero bueno, ahí vemos la importancia de qué estamos viendo en el ejemplo de este niño lobo. ¿La importancia de qué? ¿Qué me Y dice? la La socialización. importancia de la Entender, socialización. estar con el resto para aprender justamente sobre los objetos, sobre cómo funcionan los sentidos, Muy bien. el lenguaje, los hábitos, comportamientos. Todas esas normas nos dan más la sociedad y nosotros las aprendemos sin darnos cuenta, en realidad. Muy Las bien. vamos arraigando y no nos vamos dando cuenta. Bien. Chicas, está muy bien lo que ustedes están haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es una indagación directa sobre el texto. Estamos leyendo, estamos deteniéndonos y viendo las posibilidades de comprender un poco más aquello que es conceptual y que justamente uno tiene que detenerse para saber de qué se trata. El texto, me están quedando ahora 3 minutos 56, le pego una leída y retomamos en una última conexión breve para poder terminar esta clase. Dice, en un principio quienes lo investigaban creyeron que este niño, abandonado en el bosque por sus padres, era sordomudo y sufría de idiocia. Durante un tiempo fue tratado como aún incurable. No obstante, Itard reconoció que el problema de este niño era de educación, en la medida en que había sido privado desde su infancia de cualquier contacto con los individuos de su especie. A partir de este nuevo diagnóstico, Itard comenzó a trabajar con el niño y llegó a una serie de conclusiones. Aquí transcribimos 2 de ellas. Nosotros habíamos quedado acá, en la descripción de Itard, que llega a la conclusión de que este chico, pobre que estaba perdido en medio de la selva, no sufría de idiocia, es decir, como se decía en aquellos tiempos, no era idiota, ¿no? Así era el lenguaje que se le asignaba en aquel tiempo. Entonces, ¿qué conclusión es la que dice él? Dice, bueno, el hombre es inferior a un gran número de animales en el puro estado de la naturaleza, estado de nulidad y de barbarie que, sin fundamentos, se ha revestido con los colores más seductores, estado en el cual el individuo, privado de las facultades características de su especie arrastra miserablemente sin inteligencia como sin afecciones. Una vida precaria y reducida a solas funciones de la animalidad. Esta primera diferencia que encuentra Itard dice, bueno, el hombre por pobrecito simplemente le faltó educación. Arrastra su miserable vida porque no tiene la educación. En esta primera diferencia que menciona Itard, ustedes o nosotros podemos pensar media cruda, media dura la descripción que hace el hombre, pero en realidad podemos ver la importancia de la educación, la importancia de poder socializar, como dijo la compañera, la importancia de poder estar rodeado de otros sujetos, porque cuando estamos en contactos podemos ver que podemos aprender a mirar, a escuchar, a hablar, a compartir. Profe, disculpe, yo me voy a tener que retirar. No hay problema, retírese. No hay problema, queda grabada en la plataforma la clase, ¿sí? Bueno, entonces vemos acá que nosotros encontramos justamente la importancia que va a describir Itard de la educación, porque en comunidad se aprenden muchas cosas. También va a decir esta superioridad moral que se dice es natural del hombre, solo es el resultado de la civilización, lo que eleva por encima de los demás animales con un gran y poderoso móvil. Este móvil es la sensibilidad predominante de su especie. Bien, las reflexiones de Itard muestran que el ser humano no posee una genética que lo diferencie del resto del mundo animal. De hecho, el ser humano, alejado de la influencia de sus congéneres, vive muy cercanamente al mundo animal. Los niños lobos no sabían hablar. Apenas emitían algún sonido, pues el lenguaje, es decir, el reconocimiento verbal de los objetos culturales, es una construcción histórica social. El lenguaje es histórico porque se mejora, se perfecciona y cambia a lo largo del tiempo y a través de generaciones, que van en generaciones, de seres humanos que se suceden, y es social. ¿Por qué es social? Porque solo se construye en el contacto con otras personas. Fíjense acá la definición que nos está dando, en este caso, Itard. Itard nos está diciendo algo muy interesante, que nos está diciendo que el lenguaje es histórico y es cultural. Pero también dice que
producto de este producto de este lenguaje, nosotros llegamos a la conclusión de que podemos ser diferentes a los animales. ¿Alguien de ustedes se anima a leer este texto que sigue acá abajo? Que dice, ¿por qué educamos la educación entre la producción y la reproducción social? ¿Puede alguien leerlo? Yo leo. Bueno, te escuchamos. ¿Para qué educamos la educación entre la producción y la reproducción social? Ahora bien, la educación sola tampoco alcanza. Una sociedad y sus miembros, para su supervivencia, necesitan de 3 tipos de reproducción. La reproducción biológica. Una sociedad crece cuando la cantidad de nacimientos es mayor que el número de muertes y decrece cuando se produce el fenómeno inverso. Con una muy baja cantidad de nacimientos, una sociedad tiende a desaparecer. La reproducción económica. Para subsistir en el tiempo, una sociedad necesita producir al menos lo que consumen sus miembros en alimentación, vestimenta y vivienda. La reproducción del orden social o cultural. Esta depende de la cantidad de producción y de la forma de distribución de los saberes adquiridos. La educación es el fenómeno por el cual se transmiten aquellos saberes considerados socialmente valiosos a los nuevos miembros de esa sociedad que aún no lo han obtenido. Ahí nomás. Cuando las Ahí prácticas nomás, compañera, hacemos un parate acá para explicar una cosa. Muy bien la lectura, te felicito. Nosotros acá vemos que las autoras están abordando el tema de la reproducción. Quiero hacer un parate, una aclaración y seguimos. La reproducción se da dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela emite contenidos, dice, por ejemplo, hay que saber esto en ciencias sociales, hay que saber esto en lengua, hay que saber esto en matemáticas, hay que saber esto en geometría, etcétera, etcétera. Lo dice en diferentes niveles, ¿sí? Nivel primario, secundario, profesorado, universidad, lo dice en diferentes niveles. Ahora, eso que la gente aprende en determinados niveles y la escuela evalúa para ver si aprendió o no aprendió, se llama reproducción. Eso es reproducción. Reproducir saberes aprendidos que nos enseñan en la escuela, ¿sí? Entonces, la reproducción de la escuela en el área de matemática nos va a ayudar a elaborar una cuenta, a utilizar una calculadora, a utilizar el ábaco. La reproducción que nos ofrece la escuela en el área de lengua nos va a ayudar a leer un texto, a poder abrir internet, a poder reconocer un pagaré, a poder leerlo, un recibo. La reproducción que nos ofrece la escuela nos permite a nosotros desarrollarnos y progresar en sociedad, ¿sí? Seguimos leyendo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo, profe. Bueno. Cuando las prácticas educacionales tienden a conservar un orden social establecido, conocido como status quo, estamos ante fenómenos educativos que favorecen la reproducción. En la familia se puede encontrar esta situación cuando sus prácticas educacionales incentivan que el hijo estudie o trabaje en la misma profesión que el padre, o incluso que ambos trabajen juntos, que escuchen la misma música, que vivan en el mismo barrio, que tengan una vestimenta similar o conductas sociales parecidas. Sin embargo, la enseñanza y el aprendizaje social en sus distintas formas no son meramente reproductivos, a diferencia de lo que acontece a la conducta y con el aprendizaje instintivo de el los animales. aprendizaje instintivo de los animales, no hay en el hombre posibilidad de una reproducción pura, total o completa. En primer lugar, porque las condiciones de vida cambian constantemente y exigen nuevas habilidades de adaptación. Vivir en diversos climas, en variadas regiones geográficas, en desigualdades ambientales, sociales e históricas. Para ello, las personas se adaptan y actúan de distintas maneras, generan conductas específicas para cada caso. En segundo lugar, la comunicación social es en esencia inestable. Los mensajes que se envían de una generación a otra, de miembros de un grupo social a otro, de un individuo a otro,
están sometidos a la distorsión y a las interferencias comunicativas. Es posible que un hijo repita todo lo que hace su padre, aun cuando mantenga la profesión o carrera de este último. Ciertas formas de conducta serán diferentes porque habrán variado algunas condiciones histórico-sociales, por ejemplo, ciertas leyes. Además, existen distorsiones en la comunicación que transforman los mensajes del progenitor a su hijo. Estas distorsiones son involuntarias en ciertos aspectos y voluntarias en otros. Por una parte, se produce una distorsión inherente a la transmisión de un sujeto a otro. Un mensaje, a medida que pasa de boca en boca, cambia su significado. Por otra parte, hay una distorsión voluntaria que depende del desconectado a mí porque está muy pesado no se pudo iniciar. Bueno, se me había desconectado a mí, chicas, ese era el problema, ¿sí? Escuchen acá. Muy bien la lectura, yo ahí quiero hacer un detenimiento y quiero explicar lo siguiente. Cuando las autoras Greenberg, Abregu se definen en referencia a lo que es la reproducción que no es auténtica, quiere decir que siempre hay interferencias, porque la comunicación sufre interferencias. Por ejemplo, ahí la compañera estaba leyendo y diciendo que un padre que es abogado incita al chico o lo ayuda o quiere que el hijo sea un abogado, y puede ser un abogado exitoso medianamente, pero no va a ser igual que el padre, porque siempre hay interferencias en la comunicación. La comunicación es un ida y vuelta y eso por lo general sufren interferencias y está mediada por cuestiones de aspecto social y cultural, ¿sí? Entonces, con esto nosotros llegamos al cierre de esta clase que es virtual. Simplemente no se asusten, vamos a leer, ustedes tienen que leer este capítulo número 1, ¿sí? Leerlo detalladamente, tranquilos, la clase presencial la vamos a tener recién este fin de semana, no el otro, pero vamos a hacer clases virtuales. El día jueves nos encontramos con la clase virtual de didáctica, ¿no? Pero acá en pedagogía vamos a tener otra clase que es presencial y vamos a estar siempre para evacuar dudas. La idea básica es yo quiero compartirles acá, porque veía que tenían dudas, quiero compartirles, por ejemplo, la plataforma virtual. Acá, perfecto. Acá tengo la plataforma virtual. Ah, no, no era esta la plataforma. A ver, yo quería compartirles, dejar de compartir. A ver, yo quería compartirle a ustedes la plataforma virtual para evacuar dudas, ¿sí? Porque veía que estaban preguntando qué era lo que había que hacer. Bueno, yo les quiero evacuar esa duda. Guárdenme un segundo. Aceptar. Está guardando acá una grabación. Bueno, compartir. Bien, acá. ¿Dónde está la plataforma virtual? ¿Dónde está abierta? Acá. Acá. En este caso, quiero ir acá, a la plataforma que está cargando. Nosotros en la plataforma virtual tenemos un foro, ¿sí? No sé si todas pudieron entrar al foro, ¿pueden hablar? Sí, yo pude. Sí, Sí, profe. bueno, el tema de debate. ¿Cuál es el tema de debate? Justamente debatir. Yo todavía estoy dejando que ustedes participen, no voy a ingresar todavía al debate. Hay una foto que habla sobre la clase presencial que tuvimos. Y la consigna es muy simple, dice realizar una intervención mencionando lo que les resultó llamativo de la clase. Cuando yo digo, o el profesor dice lo llamativo de la clase, quiere decir aquellos apuntes que ustedes tomaron, quiere decir aquellos que ustedes pueden considerar que aprendieron, qué es la educación, qué es la comunicación, si es que la pudieron captar o no, aquello que a ustedes les resultó interesante. Hay también aportes significativos acá, por ejemplo, la compañera Vázquez Valeria subió una foto de lo que ella escribió en clase. Esto también está bueno, porque ustedes no solo pueden subir fotos, sino también pueden hacer un video explicando a ver qué es lo que ustedes entendieron
y también es otra forma de intervenir. Esto está perfecto. Por ejemplo, acá ella comparte la educación es historia cultural, es histórica, cultural, social, donde hay un lenguaje, bueno, le da su propia intervención, su propia impronta. Y esa es la idea, que nosotros tomemos conceptos que son del libro, pero que le pongamos nuestras propias palabras. Vemos que hay varias estudiantes que ya han participado y eso es interesante. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No, de mi parte no. ¿Seguro? ¿Nadie tiene No, ninguna profe, pregunta? Sí, porque yo ya hice la... Sí, las escucho. Bueno, no hay más preguntas. ¿Eh? Que preguntó. No, profe, de mi parte tampoco. Alguien preguntó, bueno, ¿qué había que hacer? Ya lo contesté. Es muy fácil, lo que hay que hacer es recuperar esos saberes que aprendimos en la clase presencial. Por eso ustedes tomaron notas, por eso ustedes escribieron en un textito ahí qué es lo que para ustedes le parecía. Y eso hay que volcarlo con palabra más, palabra menos, lo pueden volcar en la plataforma. ¿Cómo lo pueden volcar? Le pueden sacar una fotito que quede bien prolijita, la suben, o pueden hacerse un videito y subirlo también ahí en la plataforma, o pueden escribir en la plataforma, no hay problema. ¿Eh? Ok, profe. Es importante que participen del foro porque esto nos da a nosotros un desarrollo de poder. Estos contenidos son contenidos, yo entiendo que son complejos y por lo tanto hay que ponerle mucha voluntad y hay que hacer este proceso de escribir, de pensar, de escuchar, porque si no, no se aprende así nomás. No es leer algo y que es muy difícil abordarlo en una primera lectura, hay que hacerlo varias veces. ¿Sí? Bueno. Profe, con el capítulo ahora que estábamos leyendo, terminamos de leer y ahí, ¿qué hacemos? No. Ustedes primero vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Lo primero que hay que hacer es participar del foro. En segunda instancia, yo con el tiempo graduado le voy a ir subiendo algún tipo de trabajo para que puedan ir haciendo de a 2 o de a 3, veremos a ver cómo lo resolvemos, y que puedan ir respondiendo en virtud de poder tener ya una introducción un poco más profunda en los conceptos. Nos interesan los conceptos. Después veremos cómo vamos para la segunda clase que ya está programada, ¿sí? ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta? Estamos, profe. Me tengo que desconectar. Bueno, muchas gracias y nos encontramos el jueves en Didáctica. Un abrazo.